Hola, buenas. Vamos con el segundo vídeo del impuesto de sociedades. En el anterior os explicamos un poco los conceptos generales que afectan a este impuesto y en este vídeo nos vamos a centrar en la liquidación, en el cálculo del impuesto, en la liquidación del impuesto, el cálculo del importe a pagar o a devolver por parte de Hacienda. ¿Vale? Este es el esquema que vamos a seguir luego para hacer los ejercicios prácticos del tema. Como ya os expliqué en el vídeo anterior, aquí os muestro cuál es el esquema para la liquidación del impuesto de sociedades. ¿Vale? Como en casi todos los impuestos, o al menos como en el IRPF, el cálculo se reduce a ingresos menos gastos. ¿Vale? Con eso vamos a obtener la base imponible. Y luego ya vamos haciendo las deducciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener la base imponible. ¿Cómo se obtiene la base imponible? Lo dicho, el resumen sería los ingresos menos los gastos deducibles. ¿Cómo calculamos o cuáles son esos ingresos y cuáles son esos gastos deducibles? Pues al final aquí el impuesto de sociedades se aprovecha del trabajo que se ha realizado ya en el departamento contable. Durante todo el año hemos ido registrando todas las transacciones que afectan a la realidad económica de la empresa en nuestro sistema informático. ¿Sí? Entonces ya tenemos registrados todos los ingresos y todos los gastos que afectan a la empresa. Y al cierre del año habremos hecho un asiento anulando todas las cuentas 6 y todas las cuentas 7 y llevando el resultado a la cuenta 129, que es el resultado contable. Con eso, en contabilidad, obtenemos cuál es el resultado de la empresa. Entonces, desde el impuesto de sociedades, no es necesario que volvamos a calcular cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Partimos del resultado contable. ¿Sí? La cuestión es que hay algunos puntos que la normativa contable y la normativa fiscal no coinciden. ¿Sí? Hay algunos gastos que contablemente hay que registrarlos como gastos, pero que Hacienda no los admite como tal. Con lo cual, tenemos que hacer correcciones a ese resultado. Y lo mismo pasa con algunos ingresos. Contablemente habremos registrado algunos ingresos que luego Hacienda nos permite no declararlos o son ingresos no sujetos o exentos, con lo cual tenemos que hacer correcciones. Entonces, siempre partimos del resultado contable y haremos correcciones positivas o negativas para obtener la base imponible. Más adelante ya os explicaré, nos vamos a parar en cada apartado y ya os explicaré cuáles son estas correcciones. A esta base imponible le vamos a aplicar el tipo impositivo vigente en cada año, ¿vale? Lo dicho, nosotros para este caso en concreto vamos a utilizar los tipos del 2018 porque son los que están vigentes de momento en la aplicación guipuzcoana de Zergavidea. Con eso vamos a obtener la cuota íntegra, que a esto, en el IRPF, si os acordáis, le restamos las deducciones. Pues aquí igual. A la cuota íntegra vamos a empezar a restarle algunas deducciones, que en este impuesto se dividen en dos partes. Uno son deducciones por doble imposición, que ya veremos lo que son y cómo se aplica, y otras deducciones. ¿Vale? Entonces, primero obtendremos con la cuota líquida mediante las deducciones por doble imposición y a la cuota líquida le vamos a restar las deducciones con la cuota efectiva. La cuota efectiva sería la cantidad que cada empresa debe de pagar en todo el año a Hacienda por este impuesto. ¿Sí? Pero esto no es el final de la liquidación, porque aquí entran en juego todas las retenciones que la empresa ha sufrido o los pagos fraccionados que ha realizado o los pagos a cuenta que ha realizado. Ya la empresa ha ido haciendo algunos pagos durante el año a Hacienda, con lo cual le restamos los pagos ya hechos a la cantidad que habría que pagarle para obtener la cuota diferencial, que esta sí puede ser positiva o a ingresar o negativa o a devolver. Entonces, ahora nos vamos a centrar en cada uno de los apartados y vamos a empezar por esas correcciones. Vamos a empezar a obtener la base imponible. Entonces, lo dicho, la base imponible se obtendrá a partir del resultado contable, realizando algunos ajustes. ¿Por qué se pueden dar estos ajustes? Porque, por ejemplo, se han detectado algunos errores contables. ¿Vale? Ya el año está cerrado, pero hemos visto que hay algunas operaciones que no se han contabilizado bien y que si estas operaciones se hubieran contabilizado de manera correcta, el resultado hubiera sido distinto. Con lo cual, Hacienda nos obliga a realizar esos ajustes.
Hay que justificarlos debidamente, pero en este caso ya el resultado contable y el resultado fiscal serían distintos. Cuando vayamos a hacer los ejercicios ya irán saliendo cuáles son, pero bueno, ya iremos viendo. Y luego también hay algunas diferencias de criterio entre la norma contable y la norma fiscal. Por ejemplo, hay algunos gastos que para la contabilidad son gastos y están registrados en una cuenta 6, pero que Hacienda no admite como gasto deducible, con lo cual hay que hacer el ajuste correspondiente. ¿Vale? Recordad que todo lo que en contabilidad contabilicemos en la cuenta 6 disminuye el resultado del ejercicio que va a la cuenta 129. ¿Sí? Por ejemplo, el impuesto de sociedades. Al final del año, la empresa tiene que hacer un apunte estimando cuál será la cantidad a pagar por el impuesto de sociedades. Entonces, esto lo primero que nos dice Hacienda es que, bueno, quítalo como gasto, que ahora es cuando ya vamos a saber cuánto es concretamente. ¿Vale? Entonces, la primera corrección siempre es eliminar el saldo de la cuenta 631 de nuestra contabilidad. Todo esto, con el ejercicio que os voy a mandar lo vais a ver mucho más claro. Multas y sanciones. Si nosotros hemos recibido una multa, en contabilidad lo habremos registrado en una cuenta 6. Por ejemplo, en el debe una cuenta 6 y en el haber una cuenta de banco. Pero Hacienda esas multas no los considera como gastos deducibles, con lo cual tenemos que hacer una simulación como si elimináramos ese asiento. ¿Vale? Entonces, si ya tenemos multas registradas, los eliminamos virtualmente de nuestro resultado, con lo cual nuestro resultado aumentaría. Y también si hemos hecho algunos donativos, pues en contabilidad serán consideradas como gasto, pero Hacienda no los considera como tal y habría que corregirlos. En estos casos hay que simular que ese asiento no existiría y hay que pensar cómo afectaría al resultado. ¿Vale? Ya haremos un ejercicio juntos y lo entenderéis enseguida. Hay algunas rentas exentas. ¿Sí? Por ejemplo, si hemos obtenido un beneficio extraordinario por haber vendido un activo no corriente, y en esa operación hemos obtenido un beneficio, pero luego justificamos que este beneficio lo hemos reinvertido de nuevo al comprar otro activo no corriente, ese beneficio está exento para el impuesto de sociedades. Contablemente, ese beneficio habrá ido a la cuenta 771, beneficio por venta de inmovilizado material, por ejemplo, pero Hacienda nos permite quitarlo, con lo cual nuestro resultado bajaría en cuanto a la declaración fiscal. ¿Vale? Y luego también puede haber diferencias en cuanto a la amortización del inmovilizado, ya que Hacienda impone unos límites topes que te permite amortizar el importe máximo a amortizar de cada activo. Entonces, si tú un inmovilizado lo has amortizado en un año más de ese importe, pues luego hay que hacer una corrección correspondiente. Vale, con eso ya obtenemos la base imponible y el siguiente paso será aplicar el tipo impositivo para calcular la cuota íntegra. Lo dicho, nosotros vamos a utilizar el tipo vigente en Guipúzcoa para el año 2018, que era el tipo general, que era el del 26%. Con lo cual, al importe que tengamos en la base imponible le aplicamos el 26% y ese será el valor de nuestra cuota íntegra. ¿Sí? Ahora en la parte derecha veis el gráfico, ya estamos en la parte de la cuota íntegra. ¿Cuál es el siguiente paso? Obtener la cuota líquida restándole las deducciones por doble imposición. Esta cuota íntegra ajustada a cuota líquida nunca puede ser negativa. ¿Vale? Es decir, si estas deducciones hacen que la cuota líquida se convierta en negativa, la cuota líquida será cero, nunca será negativa. Vale, ¿qué son las deducciones por doble imposición? Bueno, como su nombre indica, una misma renta no debería de pagar el mismo impuesto dos veces, ¿vale? Con lo cual, mediante estas deducciones, vamos a restar de nuestra declaración las rentas que ya han sido obtenidas y grabadas. Es decir, grabadas que hayan pagado un impuesto por ello. Y aquí vamos a ver dos casos. Uno, las rentas obtenidas y grabadas en el extranjero, y los dividendos obtenidos de otras entidades. Las rentas obtenidas en el extranjero.
si una empresa tiene una filial o en otro país, en ese país tendrá que hacer una declaración del impuesto de sociedades o el impuesto análogo al impuesto de sociedades que existe en ese país. Y los beneficios que obtenga esa filial ya habrán tributado en ese país. Pero luego nosotros, como empresa matriz, volvemos a incorporar esos beneficios en nuestro resultado. Y si no hacemos ninguna corrección, las rentas que obtiene esa filial pagan el impuesto del país correspondiente y luego vuelven a pagarlas en Guipúzcoa. Con lo cual, por unas mismas rentas estaríamos pagando dos veces el impuesto. ¿Vale? Entonces, Hacienda nos permite hacer esta corrección. ¿De cuánto es esta corrección? El importe a deducir, es decir, el importe que le vamos a restar a la cuota efectiva es el menor de estos dos. El importe que se ha pagado en el extranjero o el importe que esa misma renta tendría que pagar en Guipúzcoa. ¿Vale? Imaginémonos que una empresa guipuzcoana tiene una filial en Alemania y en Alemania ha obtenido un beneficio de 500.000 euros, con lo cual ha tenido que pagar 150.000 euros de impuestos de sociedades, por decir. ¿Vale? Esas mismas rentas, esos 500.000 euros, luego se incorporarán al resultado de la empresa matriz y en Guipúzcoa esos 500.000 euros tendrían que tributar al 26%. ¿Sí? Y entonces tendrían que pagar 130.000 euros o más o menos. Con lo cual, ¿de cuánto será en este caso la deducción? Pues la deducción será del importe que se tendría que pagar en Guipúzcoa. Vamos a restar los 130.000 euros. ¿Vale? De nuevo, a continuación de esto, os voy a mandar un ejercicio, lo vamos a hacer todos juntos y lo vais a ver enseguida. Las otras deducciones por doble imposición son por dividendos. Si nuestra empresa tiene acciones o tiene una participación en otra empresa, esa empresa hará su propia declaración de impuestos de sociedades y después de obtener el resultado nos habrá, si tiene un beneficio, a los accionistas nos puede repartir parte de esos beneficios, nos puede repartir dividendos. Si yo luego esos dividendos los vuelvo a introducir en mi declaración de impuestos, porque al final y al cabo es un ingreso, esas rentas, o sea, ese beneficio que ha obtenido la otra empresa, tributa primero en su declaración de impuestos de sociedades y luego al incorporar esas rentas a mis sociedades los vuelvo a tributar. Con lo cual estaremos pagando dos veces el mismo impuesto. En este caso, el importe de la deducción será la cuantía de los impuestos que se haya pagado por dichos beneficios. ¿Vale? Si ya esos dividendos han pagado tantos euros de impuestos de sociedades, pues esa parte lo vamos a restar de nuestra cuota íntegra. ¿Vale? Entonces, de la cuota íntegra vamos a restar las deducciones por doble imposición y las deducciones por dividendos para obtener la cuota líquida, ¿vale? Que nunca puede ser negativa, recordad. Vale, una vez que tengamos la cuota líquida, aquí le vamos a restar el resto de las deducciones, ¿vale? Para obtener la cuota efectiva. ¿Qué deducciones vamos a ver nosotros en clase? Vamos a ver las deducciones por adquisiciones de activos no corrientes nuevos, deducciones por inversiones para la mejora del medio ambiente, deducción por creación de empleo y la deducción por inversión en I+D. Bien, en este caso os pongo una tabla de cuál es el porcentaje de la deducción y cuál es el límite. Y ahora paso a explicaros cada uno de ellos y indicando el porcentaje. Lo primero, voy a explicar el tema de los límites. Como veis, en adquisición de activos no corrientes nuevos, inversiones para la mejora del medio ambiente, que está dividido en dos, y la creación de empleo, tienen un límite del 35% de la cuota líquida. Esto quiere decir que después de los cálculos que tengamos que hacer, si la deducción que nos sale es mayor que el 35% de la cuota líquida, vamos a aplicar únicamente como deducción el 35% de la cuota líquida, ¿vale? La suma de estas cuatro primeras filas no puede ser más que el 35% de la cuota líquida. Y, por su parte, la inversión en I+D no puede ser mayor, o la deducción por inversión por I+D, mejor dicho, no puede ser mayor al 70% de la cuota líquida, ¿vale? Vale, una vez explicados los límites, vamos con cada concepto.
Adquisición de activos no corrientes nuevos. Activos no corrientes, recordad, inmovilizado. Lo que en contabilidad sería grupos 2021. Si compramos una casa, si compramos un coche, si compramos una patente, iría aquí, ¿vale? Si compras un activo no corriente nuevo, de primera mano, podemos deducirnos el 10% de esa inversión, ¿vale? Fácil. Cogemos el importe de la inversión y el 10% es deducible. Bueno, vamos a aplicar una deducción, mejor dicho. Vale. En cuanto a las inversiones para la mejora del medio ambiente, la norma los divide en dos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un listado vasco de tecnologías limpias en los que el gobierno vasco lista o detalla cuáles son las inversiones que para él son prioritarios. Entonces, si nosotros realizamos alguna inversión recogido en esta norma o en este listado, la deducción será el 30% de la inversión. En cambio, si nosotros hacemos una inversión que no está recogido en esa norma, pero es para la mejora del medio ambiente y lo podemos justificar, será una deducción del 15%. ¿Vale? En cuanto a la creación de empleo, la deducción, esto es por crear nuevos puestos de trabajo, no es por contratar a alguien, sino que comparamos la plantilla media de la empresa del año anterior con la plantilla media de la empresa de este año. Si este año hemos tenido más trabajadores que el año anterior, aplicaríamos esta deducción. ¿De cuánto es esta deducción? El 25% del salario bruto. ¿Vale? Y como máximo 5.000 euros por persona. ¿Vale? Es decir, si hemos contratado, si el 1 de enero hemos contratado una persona a jornada completa durante todo el año, nos podremos deducir el 25% de su salario bruto con un máximo de 5.000 euros. ¿Vale? Si esa persona que hemos contratado está dentro del grupo que tiene dificultad de inserción en el mercado de trabajo, pues personas con alguna minusvalía o, bueno, esto ya está definido en la norma, ¿sí? La deducción será el doble, ¿vale? Será el 50% del salario bruto con un máximo de 10.000. Recordad que estas 4 primeras partes tienen el límite del 35% de la cuota líquida. Y por último, inversiones realizadas en I+D, en investigación y desarrollo. En este caso, la deducción será del 30% sobre la inversión realizada, con un límite del 70% de la cuota líquida. ¿Vale? Bien, todo esto de nuevo vamos a ver luego un ejercicio que nos va a ayudar a verlo, cómo sería. Y por último, obtendremos la cuota diferencial. ¿Sí? Después de aplicar las deducciones hemos obtenido la cuota efectiva, lo que nuestra empresa debe de pagar a Hacienda durante todo el año por el impuesto a sociedades, y ahora es el momento de restarle las cantidades que ya hemos satisfecho. ¿Por qué conceptos podemos haber pagado ya a Hacienda? Por retenciones que hayamos sufrido, ingresos a cuenta o pagos fraccionados. Esta cuota diferencial sí puede ser positiva o negativa y, bueno, será la cantidad a ingresar o a devolver. Si la cuota diferencial nos sale positiva, será a ingresar, la empresa debe de ingresar a Hacienda, o a devolver, o sea, si esta cuota diferencial sale negativa, significa que durante el año hemos pagado de más a Hacienda, con lo cual Hacienda nos tiene que devolver esta cantidad. Bueno, espero que esto haya servido para tener una idea del cálculo. Ahora os voy a mandar un ejercicio y lo haremos juntos para que nos ayude a interiorizar estos conceptos. Gracias y hasta la próxima.